¿Listo? A ver si puedo. Hasta canela y todo creo que se escucha. ¿Sí? ¿En Zoom? ¿Cómo sabes? En YouTube. Bien. Bueno, eh, vean si me escuchan bien. Cualquier cosa me hacen una seña. ¿Listo? Voy a correr un poquito esto. Creo que no molesta por ahí. Bueno, lindo reencontrarnos nuevamente y, y pensar en tener la oportunidad de leer la Biblia, como decimos, o estudiarla. Así que, bueno, ahora nos encontramos en 1 Samuel capítulo 11. Y como ven ahí, y el tema de ese capítulo veníamos más atrás con Saúl, siendo un rey escogido por el pueblo, y después, bueno, Dios permite eso, y en ese tiempo vemos algunos personajes que están viviendo ahí, simultáneos, como quien dice, y es Samuel, y bueno, Saúl sobre todo, siendo ya el comienzo de su reinado, por decirlo así, pero algunas dificultades, así que no quería perder el orden de los capítulos. Y interesante poder ir sacando algunas aplicaciones en los versículos que vamos viendo. Así que bueno, el título del mensaje es aceptación, y en tiempos donde vivimos, creo que esa palabra está en bocas de todo, ¿no? Aceptar, aceptación. Pero bueno, vamos a ver un poquito más no exactamente cómo las personas hoy por hoy no quieren aplicar esa palabra aceptación, sino un poquito más pensando en lo que está enseñándonos el pasaje. Y bueno, como ahí dice el tema del capítulo, si bien en alguna de las Biblias habla de que Saúl defiende a Gabes de Galad, yo le coloqué un poco, es que es la confirmación para todos los israelitas de Saúl como rey. Porque hay algunas cosas que acontecen anteriormente que hacen que pase esto ahora, y bueno, y pasa esta situación, y después de esto vamos al capítulo 12, y realmente ya Saúl es confirmado como rey para las personas, ¿no? Si bien Dios ya lo había dado. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que Saúl es un rey dado por Dios, perdón, escogido por el pueblo, y no es el rey que Dios escogió. Pero Dios, como el pueblo pidió un rey y no lo quería él, lo que hace, le da este rey. Pero aún así hay algunos problemas en este capítulo que me pareció interesante poder ver. Así que vamos a ir avanzando un poquito, y por ahí ven eh, las separaciones que yo hice, como siempre digo, son personales, así que cada uno puede separar diferente. Naas quiere tomar Gabe de Galad, así comienza el capítulo con esta situación. Saúl se entera de la situación, reacción y estrategia de Saúl para convencer al pueblo, y la buena noticia para los habitantes de Jabes, y ejecución y cumplimiento del plan de Saúl, y como vemos después de Dios, ¿no? Que eso es muy interesante. Así que vamos a leer el capítulo, no es tan largo, pero bueno, no tenemos más remedio que leer. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Dice: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, perdón, con esta contestación haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Un poco raro esto, ¿no? Sanguinario el hombre. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera.
Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes de que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó entonces de Jehová, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galad: mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y este es el versículo clave. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hay que ver un versículo anterior, en el capítulo 10, versículo 27. Como he dicho en otras ocasiones, a veces tenemos separados los por capítulos, pero no necesariamente quiere decir que sean temas diferentes. Una cosa generalmente viene desprendida de la otra. Y el versículo 27 del capítulo 10 dice: pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Hablando de Saúl. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Esto habla de Saúl. En otra habla dice que él disimuló y otros también disimularon, ¿no? O sea que ya venían con problemas en cuanto a un rey que ellos mismos habían escogido. Y le estaba pensando en esa palabra aceptación. ¿Me están escuchando bien? ¿Me pueden hacer una señal ahí? Porque acá se me está saliendo porque se... ¿Sí? Fantástico. Entonces, es muy interesante poder ver ese contexto. Hay aceptación. Por eso hablaba de aceptación y coloqué algunas imágenes. Voy a salir de acá para que ustedes puedan ver, verlas un poquito mejor. No me estoy refiriendo a esa palabra aceptación en cuanto a, por ejemplo, como habla acá, como ven en esa imagen ahí, aceptar a otra persona de otra raza, por piel. No estoy hablando de la aceptación en cuanto a una persona que se acepta, tiene que aceptarse, no cuando aceptamos algo a otra persona, no cuando aceptamos un grupo, no cuando aceptamos, que hoy está en boga de muchos, sobre todo los que están en las casas, quién ganó el partido, no cuando aceptamos, nos firmamos un y no en cuanto también que Dios coloca y hace a nuestro alrededor. Y es muy importante esto, porque la mayoría de nuestros problemas vienen generalmente por no aceptar lo que Dios manda, instituye y deja para que cada uno de nosotros practiquemos. Entonces, en ese sentido estaba pensando en aceptación. ¿Y lo que pasa acá? El pueblo escoge un rey y cuando vamos avanzando en la primera división ahí, y aquí pongo el versículo clave, dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl? Por eso el versículo que yo mencioné hoy, versículo 27, danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Entonces, es muy interesante después ver en el capítulo cómo Samuel discute con el pueblo y les hace errores, pero lo vamos a ver más adelante. Ahí está, la primera división. Naas quiere tomar Jabes de Galad. Y vamos a ir avanzando de a poquito, así el tiempo no se me va.
Y dice la primera división del versículo 1 al 3, muy sencillo de alguien que quiere tomar otro pueblo, que quiere conquistarlo. Ahora la frase que me detenía ahí para pensar, dice, haz alianza con nosotros y te serviremos. En primer lugar, la pregunta es, si ser rey escogido por alguno de ellos, ¿por qué no preguntarle a Saúl? En segundo lugar, o la podemos hacer inversa la pregunta, el orden, ¿por qué no preguntarle a Dios? Ahora, el pueblo estaba dispuesto a someterse sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay un problema muy grande, es la aceptación del reinado de Dios en sus vidas y también para algunos de Saúl. Entonces, te serviremos la actitud del pueblo. 1 Samuel 10:27 es lo que leímos hoy, nos habla un poco de eso. Ahora, la actitud del pueblo es servir o someterse a otros y no a Dios. Damos vuelta a la página, capítulo 12, versículo 7. Dice algo interesante. Yo voy a tomar otra versión que tengo acá. 12:7 dice, se lo leo así, es versión Dios habla hoy. Por lo tanto, prepárense que en presencia del Señor voy a discutir con ustedes acerca de todos los beneficios que Él ha hecho a ustedes y a los antepasados de ustedes. Cuando Jacob y sus descendientes se fueron a Egipto y los egipcios los oprimieron, los antepasados de ustedes se quejaron ante el Señor. Y Él envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron de Egipto a los antepasados de ustedes y lo establecieron en este lugar. Versículo 9. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los entregó al poder de Sisara, general del ejército de Jabín, rey de Azor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Pero luego ellos reconocieron ante el Señor que habían pecado al abandonarlo para adorar las diferentes representaciones de Baal y de Astaret. Y les sirvió de sus enemigos, comprometiéndose a rendirle culto solo a él. Disculpen que es un poquito diferente, pero es básicamente lo mismo. Por consiguiente, versículo 11, el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté y Samuel para librarlos a ustedes del dominio de sus enemigos, y así ustedes pudieron vivir tranquilos. Pero ustedes, cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, iba a atacarlos, me pidieron un rey que los gobernara, siendo que el rey de ustedes es el Señor, su Dios. Pero aquí tienen ustedes el rey que han escogido. El Señor les ha dado el rey que le pidieron. Ahora les toca a ustedes honrar al Señor. Y sigue la cita, pero es el otros versículos. Entonces, era como no aceptar lo que no venía de Dios. Y esto es algo muy sencillo, pero es algo muy importante, aceptación. No aceptar lo que viene de Dios, ni a Dios como rey. Estaban dispuestos a servir a otras personas, en este caso a otro rey, y no darse al Señor. Aceptar. Aceptar es, en ese sentido que estoy pensando hoy, aceptar que Él sea nuestro rey, aceptar que Él sea nuestro conductor, aceptar que Él guíe nuestra vida, aceptar lo que Él coloca. Si Dios, por la razón que fue que el pueblo que escogió, pidió un rey como Saúl, y lo coloca, era importante que el pueblo ya aceptara también esto. Pero hay cosas que son contradictorias en nosotros mismos. No aceptamos, inclusive muchas veces, lo que le pedimos al Señor. Y dejamos de lado esas cosas que son tan importantes para nuestra vida. El versículo 2 dice, damos vuelta a la página nuevamente, y habla de que cada uno de vosotros se saque el ojo derecho. Esto es lo que escribí por ahí. La acción de arrancar los ojos era una práctica común en tiempos de guerra. ¿Se acuerdan Sansón? A Sansón le quitaron los ojos. ¿Por qué?
para avergonzarlo. Y lo que quería este rey con este pueblo era avergonzarlos. Podemos ir a Jueces capítulo 16, versículo 21, lo buscamos. Dieciséis, 21. Y aquí está un poco la historia. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Segunda de Reyes capítulo 25, o sea que estamos cerca, 25:7. Dice así, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces, es una práctica común para avergonzar a las personas. También tiene que ver con la guerra, porque yo notaba por acá, la privación del ojo derecho, además de infligir una grave humillación, incapacitaba a las víctimas para combatir con la espada y el escudo. El escudo tapaba el ojo izquierdo, entonces no iban a poder ver ni poder luchar. Por lo tanto, si el pueblo dejaba que este rey le quitara los ojos, el ojo derecho, no iban a poder defenderse hasta que murieran. No solamente los iba a avergonzar, sino que los iban a estar sirviéndoles por siempre, ¿no? Por acá colocaba algo interesante, las situaciones límites nos hacen sentir, las situaciones límites nos hacen sentir vulnerables, nos acercan a Dios. Y esto es lo que está pasando con este pueblo. Están viviendo una situación límite, una situación que los coloca contra la red, los coloca contra la espada y la pared. Para nosotros somos así generalmente para poder volver a mirar al Señor. Nos enfrentamos a situaciones límites y ahí nos acordamos del Señor. Las situaciones límites nos hacen sentir vulnerables. Hoy vivimos, y hablo con muchos esto, situaciones en lo que respecta a la salud límites y estamos vulnerables. Y ahora que en esta zona está un poco más complicado el tema del coronavirus, nos sentimos aún más vulnerables que podamos contagiarnos. Estamos ahí, nerviosos tal vez, ¿no? Pero es así. Entonces, aceptar que estamos vulnerables, que somos vulnerables, es algo importante. Las situaciones límites nos llevan a sentirnos cada vez más vulnerables. Ahora Dios se quiere acercar a nosotros, Dios quiere que nosotros descansemos en Él, porque estamos vulnerables. Aceptemos esa realidad. No podemos enfrentar situaciones que escapan de nuestra fuerza y de nuestro poder, porque no lo tenemos. Lo único que nosotros tenemos, por decir lo único, es un gran Dios, es un gran Rey que quiere gobernar nuestra vida y guiarnos en todas las situaciones de nuestra vida. No lleguemos a una situación límite, no lleguemos a una situación de adicción incontrolable, no lleguemos a estar descarriados completamente y arruinados en nuestra vida para arrimarnos al Señor. No nos expongamos a estar tan vulnerables para estar cerca del Señor. Aceptemos nuestra realidad. Aceptemos nuestra realidad. Vamos a la otra separación, versículo 4 al 6. ¿Qué hay para ver ahí en él? Como algo práctico. Saúl se entera de la situación, ¿verdad? De la situación que... Yo me voy a correr, que ahora estoy mirando, a ver si me da. Ahí está. El versículo 6 dice que el Espíritu se apoderó de él. Y antes dice algo interesante y que me pareció bueno poder ver como en el aspecto de Saúl, porque siempre condenamos a Saúl, generalmente. Y dice así, venía del campo tras los bueyes.
¿Qué era Saúl? Yo colocaba por ahí un líder trabajador y preocupado. Debemos aceptar esta realidad también. Saúl era un líder trabajador y preocupado porque no tendría por qué trabajar con los bueyes, y mucho menos cuando él hace la expresión: ¿qué tienes? ¿Qué tiene el pueblo que llora? No solamente era un líder preocupado y trabajador, sino que era un líder que en el versículo 6 se muestra también celoso. Aceptar esta realidad también es importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Miren qué práctico que es esto. Porque aceptar que un líder es trabajador y preocupado no es fácil muchas veces, ¿verdad? Pero qué bueno es este versículo que nos lleva a pensar en eso, en las cosas buenas de aquellos que nos lideran, aquellas cosas buenas de aquellos que trabajan, que nos sirven. Y hay que aprender a aceptar esta realidad. Porque tenía una conversación con alguien el otro día y hablábamos siempre de las cosas negativas, pero somos llamados a aceptar una realidad también de que no todo es malo y que hay cosas que son muy importantes y que aquellos que trabajan para nosotros deberían o tienen estas virtudes también. Son trabajadores y preocupados. Saben que es tiempo de pensar en estas cosas. Y ahora después les voy a decir por qué. Es tiempo de pensar en el trabajo de aquellos que están silenciosamente a diario sirviendo al Señor, porque no lo vemos. Y porque estamos viviendo un tiempo donde estamos encerrados en nuestras casas, donde estamos quietos y es muy difícil poder hasta comunicarnos. Y es un desafío hoy ver cómo vamos a hacer o cómo van a hacer aquellos que nos sirven o nos lideran también. Ahora, nosotros tenemos que aceptar que es una preocupación no solamente de ellos, sino también de nosotros, ¿no? Aceptar las cosas que ellos hacen por nosotros, aceptar esta realidad. Avanzamos. División 3. Reacción y estrategia de Saúl para convencer al pueblo de salir a luchar. A ver que me corro. Algunos ya vieron el título. Está difícil esta, ¿eh? Me quedo por ahí. Ahí está. Bueno, voy a borrar esto. Ahí. Reacción y estrategia de Saúl para convencer al pueblo de salir a luchar. Versículo 7 al 8. Tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y Samuel. Saúl prácticamente los coloca entre la espada y la pared, ¿no? La estrategia de Saúl fue tocar lo más valioso y producirles miedo y temor. Versículo 8 dice que todos salieron como un solo hombre. ¿Por qué salieron como un solo hombre? Salieron como uno porque todos sentían lo mismo. A todos les tocó el hecho de perder. Cuando nos tocan las cosas que más queremos, es que ahí comenzamos a darnos cuenta de nuestra realidad. Cuando tenemos algo en común, es que salimos a luchar. Entonces, el Señor, es interesante este aspecto. Si el pueblo, ¿qué eran los bueyes para ellos? Era algo muy importante. No solamente era alimento, daba para ellos prestigio también. Ahora sí iban a quedar sin algo muy, pero muy apreciado, muy importante para su vida. Y Saúl va ahí, a esos bueyes que ustedes tienen, se van a quedar sin ellos. Y Dios está tocando lo más profundo de las personas. Y yo estaba pensando que tal vez era lo más profundo para las personas en ese tiempo, pero no lo es en ese tiempo solamente, es en este tiempo también. Si todo lo más preciado nuestro fuera tocado de esta forma, fuera puesto en una balanza y podamos perderlo, yo creo que nuestra atención al Señor sería diferente.
De ahí que viene todo ese versículo de donde está nuestro tesoro. Nuestro tesoro está en las cosas que nos dan seguridad. Y ahora estas personas iban a quedar sin algo muy importante. Y lo podían perder. De hecho, lo iban a perder porque Saúl lo iba a hacer. Entonces, Saúl de esta forma toca lo más importante o algo muy importante para ellos. La estrategia de Saúl fue tocar lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? Y por ahí coloqué aguardar un avivamiento general. Muchas veces estamos pensando en un avivamiento general. No hay disculpa para no experimentar un avivamiento personal. ¿Por qué? ¿Qué es lo más importante para nosotros hoy? Podemos pensar en la parte material, podemos pensar en las cosas con las cuales luchamos todos los días, es verdad. Ahora, lo más importante para nosotros aún siguen siendo las almas que se pierden, y tiene que ser la comunión con el Señor, y tiene que ser el continuar en la tarea. Entonces, quería enfocar un poco más en eso. ¿Qué es lo más importante? Dios está tocando lo más íntimo, a ver si me siguen el pensamiento. ¿Qué está tocando hoy en aquellos que quieren evangelizar, que quieren llegar a las almas perdidas? ¿Saben qué está tocando? Que está limitado, que está difícil poder ir, poder hablar, poder hacer crecer las personas, poder ayudar, poder servir de una forma que realmente uno se sienta que está haciendo la obra del Señor. Y hay un desafío muy grande. Y Dios está tocando esa parte para despertarnos a cada uno, a poder hacer de otra forma o de alguna forma y continuar con la tarea, porque la tarea no ha terminado, porque la tarea continúa, porque como dice una canción y un versículo, los campos están listos hoy. Los campos están prontos. Entonces, no podemos esperar que todos lo hagan cada uno de nosotros hoy. Somos llamados a una responsabilidad muy grande, personal, a actuar no en favor de otros, sino en servicio y en responsabilidad al Señor. Interesante ese concepto. Dios tocó, Saúl quiso tocar lo más importante. Dios está tocando en el plano espiritual lo más importante de cada uno de nosotros, y en el plano material, cuando Dios toca esas partes importantes, nos crea en seguridad, y es la única forma que podemos actuar. Citamos una misma cosa, pensemos una misma cosa, eso nos está llamando el Señor, eso estaba pensando, que tenemos que continuar, que tenemos que avanzar, que no podemos estar solamente encerrados pensando que el mundo va, que las cosas van a pasar. Seguimos porque se me ha ido un poco el tiempo. Buenas noticias para Javes. Las buenas cosas pasarán o acontecerán cuando estemos unidos en un mismo objetivo y sintonía. Por eso Juan capítulo 17, versículo 1 al 21, lo vamos a buscar porque es una cita que muchos conocen, pero es bueno refrescarlo. Es largo, ¿verdad? Voy a leer los primeros versos, 17:1. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti,
Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si hablamos de evangelización, si no encontramos que somos uno, es difícil poder evangelizar. Si hablamos de edificación y crecimiento, Efesios capítulo 2, no lo vamos a buscar por un tema de tiempo, versículo 21 lo pueden leer, y el capítulo 4, versículo 16, depende de la unidad. En el cuidado unos con otros, hablando de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 25, hablando de un cuerpo, el trabajo, la valoración de aquel que es menos aparentemente a nuestros ojos, depende de sentirnos parte del cuerpo. Estemos en la situación que estemos en cuarentena, enfermos con problemas, tristes, desorientados. No quiere decir que no debemos luchar juntos y que no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Continuamos espiritualmente con los mismos objetivos: llegar a los perdidos, edificar a los demás, crecer espiritualmente, ser luz en este mundo. Hay otras cosas más también. Continuamos con la misma responsabilidad. Continuamos con la misma responsabilidad. No hay un stop, no hay un paréntesis para cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces el desafío es ese, que nos mantengamos unidos, a pesar de que lo exterior parece que no, por la situación, que nos mantengamos unidos para poder llegar a los perdidos, para edificar a los demás, para crecer espiritualmente, para continuar creciendo, para hacer luz en este mundo. Vamos al otro punto, ya estamos en el último: ejecución y cumplimiento del plan de Saúl y de Dios. Rápidamente, el versículo 11, victoria por la obediencia. Versículo 12, pensamientos pecaminosos y justicieros. Vamos a ir volviendo un poquito, que yo no volví. Y esos pensamientos son difíciles de que desaparezcan. El versículo 12 dice: el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son? Querían matarlos, ¿no? Pensamientos pecaminosos y justicieros, que no deben estar. Aceptemos esta realidad, también nosotros, yo soy así. Y muchas veces esos pensamientos surgen en estos tiempos, continúan, porque continúan las mismas cosas que antes. Continuamos luchando con aquellas cosas que Satanás sabe que hacen mal a la obra del Señor. Aceptemos esto, aceptación. ¿Recuerdan el título, aceptación? Victoria por la obediencia. Aceptemos que hay victoria cuando obedecemos. Versículo 13. No morirá ninguno, porque Dios trajo la victoria. El rey humano, no su estrategia, trajeron la victoria. Fue el Señor. No fue Saúl en realidad quien trajo la victoria, fue el Señor. Fue el Señor. Y el Señor, trabajando en nuestra vida, Él quiere continuar trayendo victoria en nuestras vidas, en nuestras dificultades, en nuestras luchas diarias y en el cumplimiento de su plan.
Conclusión, breve y queda ahí. Se debía aceptar que había un rey, Saúl, pero el que daba la victoria siempre es el Señor, porque Él es un rey verdadero. Si no lo tenemos como rey verdadero en nuestra vida, difícilmente aceptaremos y experimentaremos la alegría de vivir bajo sus órdenes y obedeciendo las mismas. La alegría viene junto con la obediencia. Aceptemos su voluntad. Aceptemos todos estos puntos, bastantes puntos que hay en este capítulo, pero que son una vivencia de un pueblo que quiso dejar de lado a Dios y continuar como ellos querían. La alegría viene junto con la obediencia. Hoy necesitamos alegría. No me canso de decir esto. Necesitamos alegría y lo sabemos muy bien. Aceptemos su voluntad. Aceptemos lo que Él ha colocado. Aceptemos lo que Él nos ha dado y cumplamos nuestra misión. Alentémonos en esto. Alentémonos en que Dios está con nosotros. Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Y Él quiere darnos victoria en cada aspecto de nuestra vida, en la iglesia, en el ministerio. Continuamos trabajando juntos. Ese es el desafío. Nada de separarnos. No, nada de eso. Continuamos juntos en unidad y nadie nos puede separar. Somos uno en el Señor. Y el Señor nos plantea este desafío de ser sal y luz en este mundo para gloria y honra de Él, porque Él está con nosotros. Hermanos, muchas gracias por escuchar y estas breves palabras en un capítulo que a veces se hace difícil poder hacer algunas aplicaciones, pero que creo que tiene muchas. Que el Señor nos bendiga y nos haga meditar un poquito más en nuestras casas, en nuestra vida, para poder continuar alentados y desafiados por el Señor. Muchas gracias. Bueno, Rob, yo te mandaba un mensaje si querías dar algún anuncio como para cerrar quizás.